Bueno, buenos días. Quisiera, de todas maneras, partir agradeciendo la invitación para participar en este seminario y puntualmente en esta parte del foro en que se van a abordar los principales aspectos jurídicos de la reforma laboral o del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales en nuestro país. Quisiera partir señalando algunos elementos que están a la base de cuál es nuestro modelo de organización desde el punto de vista normativo en materia de relaciones laborales en Chile y cuáles son las principales debilidades que presenta ese sistema. En general, y la ministra lo hacía presente en su exposición al inicio de esta mañana, el debate laboral en nuestro país tiene un largo tiempo. Todos los actores, muchos de nosotros nos hemos encontrado probablemente en distintos espacios en esta misma reflexión. Y respecto de ese diagnóstico hay cierto nivel de acuerdo y de consenso. Cosa distinta es, y también lo señalaba la ministra y los demás intervinientes en esta mañana, respecto a los instrumentos para corregir o para enfrentar esos desafíos o esas debilidades. ¿Cuáles son, desde el punto de vista institucional, las debilidades que percibimos en este ámbito? En primer término, nuestro sistema normativo tiene baja legitimidad social, especialmente en materia de derechos colectivos. Esta baja legitimidad no solo deriva del origen de nuestro marco normativo, sino también por el diseño institucional que presenta y los efectos que produce. Y los efectos más relevantes es que genera un profundo desbalance y asimetría entre las partes en la relación laboral, limita la capacidad de los actores para negociar y procesar el conflicto laboral, impone rigideces a las relaciones y junto con ello y en respuesta a estas debilidades, lo que ha ido ocurriendo en los últimos años y se ha destacado es que crecientemente se han ido introduciendo perfeccionamientos, modificaciones normativas de carácter fragmentada, sin una visión estratégica y que finalmente lo que han llevado es a una dispersión normativa con poca capacidad y con poca eficacia desde el cumplimiento de la ley. Hoy día, buena parte de los sectores productivos, y aquí se destacaba el ejemplo del comercio, en vez de buscar el diálogo y el acuerdo directo para adaptar sus condiciones a los cambios del mercado, a los cambios del sistema productivo, a la globalización, finalmente lo que hacen es tocar las puertas del poder público, gobierno, parlamento, para que finalmente se dicte una ley que resuelva cómo se regula una industria, una actividad en determinado sentido. Y así en los últimos años hemos ido teniendo una legislación cada vez más prolífica, una legislación laboral cada vez más prolífica y que no se hace cargo de estos desafíos, sino que más bien lo que hace es seguir fragmentando y perseverando en la heterogeneidad de nuestro modelo productivo y también de carácter laboral. En ese sentido, el proyecto de ley que presentó el gobierno a finales del año 2014 y que actualmente se encuentra en el trámite parlamentario, lo que busca es precisamente enfrentar estas debilidades de nuestro sistema institucional. Y para ese efecto propone un conjunto de instrumentos y un diseño institucional armónico e integrado. ¿Bajo qué propósito? ¿Y cuáles son los objetivos que se declaran para efecto de poder examinar cuáles son los instrumentos que se disponibilizan a la hora de buscar estos objetivos que nos parecen que son comunes? En primer lugar, el objetivo general de esta propuesta es promover el desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas, donde se combinen simultáneamente objetivos de equidad, eficiencia y productividad. No nos parece, y estamos fuertemente convencidos, de que no son objetivos contrapuestos. Perfectamente es posible avanzar en el ámbito de las empresas en mayores niveles de equidad, eficiencia y productividad. Ahora, ¿qué estamos planteando como objetivos específicos en esta propuesta? Primero, queremos ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la negociación colectiva en la empresa. Ese es un objetivo perseguido, declarado, explícito de esta propuesta normativa. Junto con ello, buscamos legitimar un sistema institucional que permita procesar el conflicto en materia laboral a través de mecanismos pacíficos,
conocidos institucionales de resolución de controversia. Efectivamente, en nuestro sistema laboral el conflicto no es percibido fuertemente y es relativamente, no ha sido estable porque en el último periodo ha ido creciendo, pero sí lo que miramos con preocupación, y lo destacaba Rafael Guilizasti en su exposición, es que efectivamente el conflicto laboral tiene un determinado nivel de desarrollo en el marco institucional, débil, asimétrico, pero lo tiene. Sin embargo, ese conflicto laboral crecientemente se ha ido expresando de manera inorgánica. Y parte de esa inorganicidad en la expresión de este conflicto tiene que ver con que los actores no validan el sistema institucional para resolver sus controversias. Y por lo tanto, uno de los objetivos declarados de esta propuesta tiene que ver con volver a sentar a las partes a la mesa, ofrecer un diseño institucional socialmente consensuado, legítima y jurídicamente eficaz que permita que las partes puedan resolver sus distintos conflictos de interés en el marco de la juridicidad. Un tercer objetivo que nos interesa destacar en esta materia es fortalecer la participación y la calidad de las organizaciones sindicales con pleno respeto al principio de libertad sindical. Efectivamente, este proyecto no se trata de una reforma prosindical como se ha querido señalar, pero sí es una reforma que apuesta porque el diálogo al interior de las empresas se desarrolle entre contrapartes equilibradas, estables, simétricas, y desde la perspectiva de los trabajadores, a nosotros nos parece que la organización que mejor representa los intereses y agrega los intereses de los trabajadores son precisamente los sindicatos. Nos parece extraño que se quiera construir como una división artificial entre sindicatos y trabajadores. No son cuestiones distintas. Los trabajadores agregan, representan sus intereses a través de los sindicatos. No son elementos que estén en pugna, en juego, que estén disociados. La manera como los trabajadores debieran actuar en un marco de colaboración y de cooperación dentro de las empresas debiera ser a través de estas instituciones que agregan, representan sus intereses de manera permanente. Y en esta misma perspectiva, el proyecto busca avanzar en mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores a través de sus organizaciones permanentes, y ese es el sentido y la razón de por qué el proyecto, por ejemplo, avanza en materia de titularidad sindical. Rápidamente, para tratar de ceñirme al tiempo que se nos señaló, quiero decir cómo se enfrenta desde el punto de vista normativo estos objetivos y esta propuesta. En primer lugar, introduciendo un conjunto de modificaciones al libro tercero del Código del Trabajo, fundamentalmente orientadas a mejorar la representatividad y calidad de las organizaciones sindicales. Algunos de esos puntos han sido mencionados durante esta mañana. A nosotros nos parece que efectivamente el ejercicio de mayores derechos también va asociado con mayores responsabilidades, y por lo tanto aquí lo que se busca es que las organizaciones sindicales puedan efectivamente ejercer legítimamente el derecho a la negociación colectiva, pero lo hagan en virtud de normas de transparencia, organización y representatividad. Y el segundo aspecto, y es el aspecto más central, más sustancial de la reforma, es una sustitución íntegra del libro cuarto del Código del Trabajo, y implica presentar a la discusión del país y del Parlamento un nuevo sistema de relaciones laborales en materia de derechos colectivos. Es un nuevo modelo de negociación colectiva en la empresa que busca estas orientaciones y estos objetivos que nosotros señalábamos anteriormente. ¿Por qué nos pareció que era útil reemplazar todo el libro cuarto, reconociendo que hay muchas instituciones, instrumentos que se mantienen, pero otras obviamente se reformulan de manera muy importante? Porque nos parece que tenemos que avanzar hacia una propuesta integral, sistémica, que permita efectivamente hacer realidad los equilibrios que mencionaba la ministra. Esta es una propuesta que efectivamente hace que las distintas instituciones conversen dentro de ella, la titularidad, por ejemplo, con la ampliación de materia, el piso con los mayores niveles de información, el procedimiento con mayores niveles de simetría entre las partes. En fin, es un juego articulado de instituciones que permitan producir los resultados que esperamos y buscamos
con el impulso de esta política pública. Ahora, quisiera señalar brevemente cuáles son los principios y las orientaciones estratégicas de esta propuesta y que de alguna manera informan y cruzan toda la propuesta normativa. En primer lugar, está el principio de la libertad sindical como derecho fundamental reconocido en la Constitución política y los tratados internacionales. Este es un proyecto que se juega abiertamente por el irrestricto respeto a la libertad sindical, tanto en su aspecto orgánico como funcional. Desde esa perspectiva, este es un proyecto que viene a corregir las deficiencias de nuestro actual sistema normativo, que en muchos sentidos es mezquino, incluso indolente, con precisamente el respeto y protección de la libertad sindical. En su aspecto orgánico, este es un proyecto que reconoce la plena libertad de los trabajadores para constituir y ser parte de una organización sindical y por lo tanto reconoce la plena libertad de los trabajadores para participar o no de un sindicato, eventualmente constituir un sindicato. Y al mismo tiempo es un proyecto que no establece ninguna obligación, más allá de lo que aquí se haya querido señalar y en otros debates y en otros foros se haya querido señalar de que este es un proyecto que busca una sindicalización forzada. Yo creo que en el contexto del panel probablemente podemos desarrollarlo más en particular este aspecto, pero no hay normas, ni un juego de normas que apunten a que las personas, los trabajadores, van a estar obligados a ser parte de un sindicato o que una vez afiliados a él deban permanecer en esta organización. Es un proyecto en esta perspectiva que respeta íntegramente los espacios de libertad de los trabajadores, tanto para ser parte de la organización como para no serlo. Y desde esa perspectiva, y es bueno aclararlo, está absolutamente protegida desde el punto de vista normativo, y hay normas expresas que así lo señalan, la vía individual de negociación de los trabajadores. Los trabajadores pueden determinar sus remuneraciones y condiciones de trabajo por la vía colectiva, a través de los instrumentos que la ley establece, o bien por la vía individual. Tres cosas, y con esto termino para dejarlo solo a nivel de, al menos de los principios. Un segundo principio que informa esta propuesta es el de la titularidad sindical en la negociación colectiva como expresión de la libertad sindical, y esto significa que la organización sindical con derecho a negociar es el sujeto principal de la negociación colectiva, pero no obsta a que en aquellas empresas en las que no existe organización sindical, los grupos de trabajadores puedan permanecer ejerciendo este derecho como una figura residual. Finalmente, en materia de libertad sindical, este proyecto consagra el derecho a huelga efectiva como parte consustancial de la libertad sindical. Normalmente nosotros centramos la discusión en esta materia respecto al reemplazo. Lo que nos interesa en esta propuesta, y está explícitamente establecido, es asegurar y consagrar efectivamente el derecho de los trabajadores efectivamente a poder reivindicar sus legítimos intereses a través de un instrumento pacífico y colectivo como es el ejercicio de la huelga en el marco de la negociación colectiva arreglada. Finalmente, solo un par de puntos que hacen también a la esencia de esta propuesta, que tienen que ver con el nivel de la negociación. Esta es una propuesta, y para ser explícito en esta materia, que no avanza en modificar el nivel de la negociación en nuestro país. Nuestro actual acuerdo social en esta materia es que la negociación colectiva se desarrolla en el nivel de la empresa. Por lo tanto, la propuesta normativa que hemos ofrecido al país y al Parlamento para su debate y eventual aprobación mantiene la negociación colectiva en el nivel de la empresa. Se establecen además otros importantes principios que orientan y cruzan toda esta propuesta, como es el principio de la buena fe en la negociación, estableciendo un conjunto de instrumentos e incentivos que promuevan que las partes puedan negociar de manera directa, establecer acuerdos y no crear obstáculos que impidan eventualmente la construcción de estos acuerdos. Se determina un amplio nivel de autonomía para las partes para poder negociar y alcanzar acuerdos de interés común, y probablemente en esta materia los pactos de adaptabilidad que aquí se han señalado son un elemento central y una innovación muy sustantiva en nuestro ordenamiento laboral. Se establece igualdad de medios en la negociación. Una negociación en que las partes no están en una posición simétrica no es negociación. Será otro instrumento, será otra forma de establecer diálogo, pero no es claramente una negociación cuando las partes están en posiciones desequilibradas y asimétricas.
profundiza en aspectos destinados a impulsar una negociación más técnica e informada, y por eso hay un fuerte fortalecimiento del derecho a información, con el objeto de que las partes efectivamente puedan construir acuerdos razonables, posibles, que hagan sustentables las empresas, porque empresas más sustentables y sostenibles desde el punto de vista económico y social es bueno para los empleadores y también es bueno para los trabajadores. Y finalmente, una cuestión que a nosotros nos parece muy central y que está directamente relacionada con el principio de la buena fe, es que avanzamos hacia un procedimiento más simple, no necesariamente más corto, pero sí más simple desde la perspectiva que permita que los actores de la relación laboral, empleadores y trabajadores, puedan conversar, dialogar, interlocutar a través de un sistema que conozca, que puedan administrar. Este es un sistema que no busca excesivos niveles de judicialización, y ese es el sentido y la explicación de por qué se abren tantas oportunidades y tantos espacios para que las partes voluntariamente puedan recurrir a la asistencia técnica, a la colaboración de la autoridad administrativa. No se está imponiendo, no se están estableciendo instrumentos que obliguen a las partes a sentarse con la dirección del trabajo, sino más bien se están generando instrumentos para que en aquellas oportunidades en que el diálogo queda limitado, trabado por cualquier circunstancia, las partes puedan volver a establecer, a reencauzar ese diálogo contando con el apoyo de un agente externo. Muchas gracias.